El licenciado Jesús Peña Palacios, representante adjunto en Derechos Humanos. El licenciado Eduardo García Morales, oficial de programas de la representación de FAO México. La licenciada Hazel Blackmore, académica del ITAM y directora ejecutiva de la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural, COMEXUS. El licenciado Carlos José Galina Pérez, secretario general de ITAMUN 2015. Finalmente nos acompaña en el presidium la licenciada Leticia Gómez Peña, jefa de protocolo de ITAMUN 2015. En primer lugar, cedo el micrófono a la senadora Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República y coorganizadora del Modelo Interno de Naciones Unidas, para que les dirija unas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todas, a todos. Sean bienvenidos a este Senado de la República. Esta es su casa. Senador y compañero Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación y, debo decirlo, un también muy activo integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte. Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Eduardo García Morales, oficial de los programas de la FAO en México. Hazel Blackmore, académica del ITAM y directora ejecutiva de la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural. Carlos José Galina Pérez, secretario general de ITAMUN 2015. Y Leticia Gómez Peña, jefe de protocolo de ITAMUN 2015. Gracias a todos por acompañarnos en esta inauguración. Sin duda, estar aquí en el Senado, llevando a cabo el modelo externo de ITAMUN 2015, para mí es un evento que me llena de orgullo y que además me recuerda a uno de los mejores años de mi vida como estudiante del ITAM. El contexto internacional que estamos viviendo es de lo más interesante y los últimos meses nos recuerdan todavía con más énfasis la vigencia de la diplomacia y por tanto también la necesidad de contar con expertos en este campo que no solo respeten los intereses de sus estados en la arena internacional, sino que también sean capaces de llevar negociaciones eficaces que resulten en beneficio de todos, independientemente de los intereses propios. Hoy vemos acuerdos tan importantes como el de Irán, como el de Cuba, vemos negociaciones también importantes dentro de los estados, y esto, insisto, nos recuerda la importancia de contar con personas preparadas, pero no solo en lo académico. El factor humano tiene mucho que decir. Y estas negociaciones que he mencionado nos recuerdan precisamente ese talento y esas capacidades que hoy el mundo necesita más que nunca. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas y las instituciones que la antecedieron buscaron convertirse en el foro multilateral por excelencia, en donde los estados se congregan libremente para trabajar juntos en favor de la paz de los pueblos. México es uno de los estados miembros fundadores de la ONU y desde hace ya casi 70 años hemos impulsado y apoyado una serie de resoluciones orientadas a la autodeterminación de los pueblos, la igualdad jurídica de los estados, la promoción del desarme global y el respeto al derecho internacional. Sin embargo, a pesar de estos indudables logros, hoy estamos frente a uno de los retos más trascendentales de nuestra política exterior, que es retomar nuestro liderazgo y el reconocimiento internacional que debemos reconocerlo. Se ha dañado en gran medida debido a la corrupción, la pobreza y la desigualdad y la violencia que prevalece en nuestro país. De ahí que muchos señalen que la mejor política exterior es una buena política interior. Hoy México forma parte de las 20 economías más importantes del mundo.
Somos el país número 11 en cuanto al tamaño de nuestra población y el número 10 en cuanto al tamaño de nuestro territorio. Estamos dentro de los 15 principales exportadores e importadores de manufacturas y nos ubicamos dentro de los 20 países con mayores reservas de petróleo en el mundo. Además, tenemos todo para ser la principal potencia cultural de la lengua española, que es el tercer idioma más importante del mundo. Sin embargo, a pesar de que contamos todas con estas variables que nos podrían decir que México es una gran potencia, nuestra influencia en el plano internacional no corresponde a estas variables. Es decir, viendo todos estos temas, pues diríamos, México es uno de los 15 o los 20 países más influyentes del mundo. Y a veces parece que dejamos todo esto a un lado y dejamos nuestro espacio vacío en la arena internacional. Por citar algunos ejemplos, México se mantuvo ausente en las recientes negociaciones entre Estados Unidos y Cuba, cuando era, pues básicamente, la mesa que México debía poner. Tampoco formamos parte de las negociaciones del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, el acuerdo recientemente firmado entre Estados Unidos y la Unión Europea, que también era una mesa propicia para México. ¿Por qué? Porque México cuenta con un tratado de libre comercio con América del Norte y también con la Unión Europea, y tenemos una asociación muy importante con la Unión Europea. Entonces, a México le falta eso. Nos falta ser un actor mucho más proactivo. Sí se puede explicar en gran medida por los retos internos que tenemos, pero al final, pues son trabajos que se tienen que desarrollar de manera simultánea. Y eso implica también generar un mayor entendimiento y un mayor diálogo de la política exterior dentro de nuestro país. Si revisamos las encuestas, si revisamos el conocimiento que existe de la política exterior dentro de la población mexicana, es uno de los temas que menos interesan a los mexicanos. Estamos demasiado preocupados, y puede ser con justa razón, por nuestra dinámica interna. Sí, claramente nos debe tomar mucho tiempo combatir la desigualdad y la pobreza. Claramente la agenda de inseguridad y la agenda económica tienen que ser prioridad. Pero no podemos pensar en un México aislado del mundo cuando somos uno de los países, por ejemplo, con más tratados de libre comercio firmados. Y esto, si logramos llevarlo, en lugar de que fuera uno excluyente de otro, o como si se tratara de dos temas independientes, claramente, el llevarlos en paralelo nos podría llevar a traducir la política exterior en beneficios en la política interior. Por ejemplo, nuestro Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Según datos que nos da el mismo ProMéxico, los resultados de este tratado, y cito, no alcanzan cifras considerables. Es decir, hasta los cupos que México negoció para exportaciones no los estamos cubriendo en su totalidad. Hay oportunidades que si México logra insertarse mucho más en la arena internacional, tanto como gobierno como población, podríamos lograr que más de estos beneficios que se han alcanzado desde la política exterior lleguen al beneficio concreto de las familias mexicanas. ¿Esto es un reto? Sí es un reto. Pero me queda claro que es un reto que podemos y que debemos asumir, no solo los políticos, sino cada uno de los actores de nuestro país. Reitero, de nada nos sirve tener acuerdos de esta magnitud si no los vamos a detonar en beneficio de nuestra población. Ahora bien, también es importante reconocer que sí se ha hecho y se ha hecho bien, y se han logrado aciertos como la presentación y el apoyo a las resoluciones sobre la cooperación internacional en el problema mundial de las drogas, un tema que además el año que entra cobrará aún mayor relevancia, sobre la prohibición completa de los ensayos nucleares. Y también hay que decirlo y hay que reconocerlo, el anuncio que se hizo hace ya casi un año de la participación de México en operaciones de mantenimiento de la paz es un gran acierto de política exterior, y es un gran acierto que se había venido trabajando desde hace muchísimos años y que finalmente parece que se va a materializar. En ese sentido, creo que es importante destacarlo porque será un avance en nuestra participación y en nuestro trabajo coordinado con otros países. Sin duda también nos ayudará a que nuestras Fuerzas Armadas
puedan tener mayor cooperación, mayor diálogo y mayor intercambio con las Fuerzas Armadas de otros países, y eso también nos va a ayudar a todos a estar más sensibles en temas, por ejemplo, de derechos humanos, en la agenda internacional, en los conflictos que están sucediendo alrededor del mundo y que a veces pues pareciera que aquí en México ni nos enteramos. Entonces creo que también hay que reconocer que México ha tenido aciertos. Se habla mucho en esta administración sobre la responsabilidad de México en el plano internacional. Y esto, sin duda, insisto, se trabaja también desde la agenda interior, aplicando nuestras leyes, aplicando las convenciones y las normas internacionales de las que somos parte, adaptando nuestra normatividad interna a aquellos compromisos que hemos tenido ya a nivel internacional y de esa manera establecer mecanismos de respeto institucional a los derechos humanos, a la transparencia, a la rendición de cuentas y así lograr una coherencia que resultará en la reactivación positiva de la imagen de nuestro país a nivel internacional. Sí se reconocen al plano internacional las reformas estructurales que se han aprobado, eso es un hecho. México sí ha logrado comunicarlas a los distintos países y sí es un tema del que se ha hablado. Hoy el gran reto para recuperar esa credibilidad de México se llama Estado de Derecho. Y es el gran reto que tenemos desde la política interior y sin duda a reflejar en la política exterior de México. La nueva era de las relaciones entre estados demanda la participación de diversos actores y organizaciones en los procesos de decisiones. Es por ello que nosotros, los aquí reunidos, estudiantes, analistas, académicos y por supuesto también quienes estamos del lado de los políticos, tenemos la obligación de contribuir con el viraje de la ruta del comportamiento de México en el escenario global. Tomando en consideración todo lo anterior, aplaudo el esfuerzo y compromiso de las universidades para que sus alumnos participen en los modelos de Naciones Unidas que les permite vivir de primera mano los procedimientos y mecanismos que se implementan en este organismo internacional, pero sobre todo porque sensibiliza sobre las problemáticas sociales, económicas y políticas que nos rodean hoy en día, así como los conflictos que amenazan la paz mundial. Estoy plenamente convencida que este ejercicio es el escenario idóneo para que jóvenes como ustedes experimenten la valía del diálogo como el instrumento más eficaz que tenemos para superar cualquier contrariedad en un marco de respeto, tolerancia y cordialidad hacia las personas que discrepen con nuestros puntos de vista. Quien ha triunfado en estos últimos meses, precisamente en los acuerdos de Cuba y de Irán, que creo que difícilmente se imaginaban en el mundo, ha sido precisamente eso, ha sido el diálogo, ha sido el respeto y ha sido la tolerancia. Sin mayor preámbulo, les doy la más cordial bienvenida a este Senado de la República, que a veces instituciones que se ven lejanas, pero quiero recordarles que esta es su casa, es casa de todas y todos los mexicanos. Nos da mucho gusto que este sea el lugar para la celebración del modelo externo de Naciones Unidas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAMUN 2015. Muchas gracias, bienvenidos. Agradecemos las palabras de la senadora Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Es momento de ceder la palabra al senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Estimada senadora y amiga doña Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, distinguido representante de la Alta Comisión de Naciones Unidas, de la FAO, del ITAM, del ITAMUN, y en especial me quiero dirigir a los jóvenes que inician una experiencia de 3 días. Este es el auditorio Octavio Paz. En varias de sus reflexiones, Octavio Paz señalaba que todos los siglos son el presente. Y tenemos que aprender de la historia. Frente a un mundo convulsionado como el que tenemos hoy, tenemos que pensar en cómo ganar la paz o cómo ganar la guerra.
Hoy en el mundo se levantaron personas con diferentes formas de pensar. Sin embargo, en el fondo, la mayor parte tiene anhelos de coincidencia. Y en un mundo como el de hoy, de luces y de sombras, tenemos que entender cuál es el papel de cada uno de nosotros. En la juventud llega el idealismo y llega la utopía. Y el reto de la juventud es cómo transformar la utopía en realidad. En otra de sus grandes contribuciones, en el poema El Sol, Paz reflexiona sobre el hecho de que el mundo cambia cuando dos personas se miran y se reconocen. Cuando uno logra entender a otra persona, en su forma de pensar, de sentir y actuar, el mundo es diferente. Todos tenemos prejuicios y todos tenemos límites de conocimiento y espacios de ignorancia. Por eso es que en el debate que ustedes van a ir desarrollando en los próximos días, esto nos da una gran oportunidad para crecer. Y lo es porque nadie es el dueño de la verdad absoluta, y particularmente porque se desarrollan espacios de empatía cultural. Y la empatía no tiene que ver solamente con tratar de pensar y sentir, sino ponernos en el lugar de esa persona. Y en el mundo de hoy, lo que hacen falta son espacios de reflexión. En ocasiones no sabemos dialogar. En el fondo, cuando uno escucha a los demás, corre el riesgo de aprender. Y sobre todo, tenemos que entender que en este espacio educativo, en el que ustedes están creciendo, siempre hay alguien que nos supera, que ya pensó algo, que ya transcurrió o ya corrió el camino, o bien aprendió de las diferencias con otras personas. Tengo el privilegio de ser compañero de Gabriela en la Comisión de Relaciones Exteriores. Y en la visión del mundo que queremos para México, necesitamos absolutamente de la visión de todas las personas. Si alguien falta, estamos incompletos. Y ser joven es tener esa inconformidad, esa capacidad del anhelo que nos lleva a trazar caminos diferentes. La diferencia entre lo que somos y lo que queremos ser es el tamaño de los ideales. Y ustedes están en esa etapa de la vida en que le pueden decir a los demás, esta es la visión, esta es la esperanza, me niego a perderla, y sobre todo tenemos que construir nuevos modelos y nuevos paradigmas. Y en esto se vale innovar. Innovar consiste en pensar en lo que nadie ha pensado. Y es lo que el joven de hoy reclama del mundo contemporáneo y sobre todo nos da la gran oportunidad. Vamos a trazar nuevas páginas, vamos a construir nuevos horizontes. Bienvenidos al Senado. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Juan Carlos Romero Hicks, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. A continuación, es momento de escuchar el mensaje del licenciado Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Senadora Gabriela Cuevas Barrón, senador Juan Carlos Romero Hicks, distinguidas personalidades que me acompañan en el Presidium, profesores y estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México, tengan todas y todos ustedes muy buenos días. Para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es un honor poder estar con ustedes el día de hoy y agradecemos a la senadora Gabriela Cuevas y al senador Juan Carlos Romero, así como al Instituto Tecnológico Autónomo de México, por esta oportunidad que nos brindan para poderles acompañar en la inauguración del modelo de Naciones Unidas Itamun 2015. Probablemente, si miramos el año 2015, sean muchas los eventos y las fechas que son relevantes para el trabajo que van a adelantar ustedes en estos días. Sin ir más lejos, esta misma semana se está celebrando acá en México, la primera conferencia de Estados parte del Tratado sobre el comercio de armas,
tratado adoptado en diciembre del año pasado y del cual México ha sido uno de sus principales impulsores. Y así además ha sido reconocido por la comunidad internacional el aporte que México ha realizado para que este tratado, sobre un tema que es muy, muy relevante para el país, se hiciera realidad. Pero si me lo permiten, quisiera tomar solo dos temas, digamos, que creo que pueden ser muy relevantes para el ejercicio que ustedes van a adelantar. Uno es el 70 aniversario de las Naciones Unidas, que celebramos este año, y el otro, el Objetivos y Metas del Desarrollo Sostenible. En cuanto al aniversario de las Naciones Unidas, hace ahora 70 años, representantes de 50 países se reunían en San Francisco, entre ellos México, para redactar la Carta de las Naciones Unidas, que empezaron a existir formalmente el 24 de octubre de 1945. Después de que la Carta fuera ratificada por China, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Unión Soviética y la mayoría de los países signatarios. Por eso, el 24 de octubre es el Día de las Naciones Unidas. Hoy, 70 años después, todas y todos podríamos hacer un balance de lo que se ha logrado y estoy seguro que ustedes, cada uno de ustedes, tiene su balance sobre cuál ha podido ser el rol de las Naciones Unidas durante todos estos años. Yo simplemente les voy a traer las palabras del secretario general Ban Ki-moon al respecto, cuando nos dice que las Naciones Unidas pueden rememorar con orgullo su pasado. Se ha trabajado con numerosos asociados para desmantelar el colonialismo, combatir las enfermedades mortales, poner fin al apartheid, promover el derecho internacional, mantener la paz en zonas inestables y articular un conjunto de tratados con el fin de salvaguardar el derecho inherente de todas las personas a la libertad, la igualdad y la dignidad. Pero es indudable que en esta andadura ha habido escollos y el mundo todavía no ha encontrado la paz que anhelaban quienes fundaron las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas seguirán trabajando sin descanso por todo el mundo para hacer frente a las emergencias que surgen cada día, para seguir construyendo los cimientos de un futuro mejor. La paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos son los pilares que se interrelacionan y sustentan nuestros esfuerzos. Y estas tres palabras, paz, desarrollo sostenible y derechos humanos, quizás son muy fáciles de pronunciar, pero qué difíciles a veces de llevar a la práctica. Y si quieren, como primer ejercicio, digamos, de lo que ustedes van a enfrentar, me permito ya proponerles una reflexión. Digamos, piensen en cualquier país, el suyo o cual otro, y si les planteo el debate de seguridad y desarrollo, ¿qué pensamos? Son muchos los que nos van a decir, denos seguridad, termine con la violencia, termine con las amenazas, extorsión, el crimen, y ese país tendrá desarrollo. Eso es algo que probablemente ustedes han escuchado. Habrá también quien haya escuchado lo opuesto. Si hay pobreza, si no hay desigualdad, entonces hay seguridad. La frase de que la pobreza es la madre de todos los conflictos es otra frase que seguramente muchos han escuchado. Y ese es un debate que está ahí. Yo también les diría o le añadiría, no hay seguridad sin desarrollo, no hay derechos sin seguridad, pero no hay ni seguridad ni desarrollo sin el respeto a los derechos humanos, que es otra faceta. En fin, ese es uno de los múltiples enfoques que estos días seguramente ustedes podrán alcanzar y que también están en lo que ha sido el trabajo de las Naciones Unidas durante todos estos años. Las Naciones Unidas como organización también enfrentan sus retos. Comenzaron 51 estados, hoy son 193. Con la incorporación en el año 2011 de la República de Sudán del Sur, casi todos los estados son miembros de las Naciones Unidas. Pero también el mundo cambia. La organización comenzó cuando el mundo tenía 2.300 millones de personas, hoy son 7.000 millones. La organización comenzó en un mundo en el que las distancias entre los países eran grandes, donde viajar en el 1945 de un país a otro era algo que quizás si nosotros hubiéramos vivido en esa época, ni ustedes ni nosotros quizás viajábamos a otro país. Hoy eso está al alcance de mucha más gente. Y probablemente si hago una encuesta, todos y todas las presentes acá tienen en su Facebook amigos de otros países.
Eso obviamente era algo imposible hace años. Es decir, hoy hemos pasado a un mundo donde las fronteras nacionales están más desdibujadas y donde la interconexión entre todas y todos es mucho más fuerte. Ese es el mundo en el que estamos celebrando nuestro 70 aniversario y en el mundo en el que ustedes podrán adelantar el ejercicio durante estos 3 días. Pero otro evento muy importante del 2015 y que espero que esté presente en sus debates es el objetivo y metas del desarrollo sostenible. En el año 2000, los Estados miembros de las Naciones Unidas se fijaron 8 propósitos de desarrollo humano que se conocieron con los objetivos de desarrollo del milenio, con el compromiso de que estuvieran logrados en el año 2015. Estos objetivos trataban problemas muy graves pero presentes en la vida cotidiana, como la erradicación de la pobreza, la educación primaria universal, la igualdad entre los géneros, la mortalidad infantil, el avance del SIDA o el sustento del medio ambiente. Hoy, 15 años después, es indudable que hay avances. La pobreza a nivel mundial ha disminuido, la cifra de niños que asisten a la escuela primaria es más alta que nunca, o la mortalidad infantil se ha reducido. Pero es indudable también que estamos lejos de lo ideal y que hay que seguir trabajando. Hay muchas cosas que se han aprendido durante estos 15 años y la piedra angular de estos procesos de reflexión hacia el futuro está la Conferencia de las Naciones Unidas en Río de Janeiro en junio de 2012, donde ya se empezó a hablar del futuro que queremos. El documento, que entonces se aprobó, describía las enseñanzas traídas de estos 2 últimos decenios en materia de desarrollo y se presentaba una amplia evaluación del progreso y las deficiencias aplicadas o logradas en la agenda del desarrollo sostenible. Los Estados miembros han destacado que el desarrollo sostenible ha de ser inclusivo y estar centrado en las personas y han pedido que se adopten enfoques holísticos e integrados del desarrollo, que lleven a la humanidad a vivir en armonía con los ecosistemas frágiles del planeta. Este año, próximo mes, en septiembre, del 25 al 27 de septiembre, habrá la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en nuestra sede en Nueva York, donde se adoptarán los objetivos de desarrollo sostenibles, lo que se conoce como la Agenda de Desarrollo post-2015. También ahí México va a estar presente, representado por quien es su presidente, Enrique Peña Nieto, al frente de la delegación mexicana. Es decir, nuevamente, en un tema fundamental para todas y para todos. Nos lo decía la senadora Gabriela Cuevas: diálogo, respeto, tolerancia. Señores, espero que este ejercicio que todas y todos ustedes van a adelantar hoy, durante estos 3 días, les sirva para aprender esos valores humanos y democráticos que son esenciales para que toda sociedad avance. Muchas gracias y muchos éxitos en su tarea. Agradecemos las palabras del licenciado Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es momento de ceder la palabra al licenciado Eduardo García Morales, oficial de programas de la representación de FAO en México. Muy buenos días. Primeramente, muchas gracias por la invitación y por permitirnos estar en este foro, permitirnos este espacio para también nosotros mencionar el mensaje que trae la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Honorable senadora Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, muchas gracias. Honorable senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, muchísimas gracias. Distinguido señor Jesús Peña Palacios, representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Distinguida maestra Hazel Blackmore, académica del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y demás honorables miembros del presidio, muchísimas gracias.
a nombre y representación del señor Fernando Soto Vaquero, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en México, agradezco enormemente la invitación y transmito su disculpa por no poder estar en persona con nosotros. También hago extensivos sus saludos y mejores deseos para la buena realización de este evento. Es un honor para mí poder transmitir el mensaje de la organización a la que vengo representando este día, la FAO, dentro de este apreciable e inigualable foro. Ejercicios como el que ustedes están realizando el día de hoy y que muchos de nosotros deseamos sea el principio y continuación de la expansión de su perspectiva, conocimientos e ideas sobre la realidad que impera en nuestro mundo, también representan una oportunidad sin duda para ser el principio de hacerse no solo partícipes, sino también artífices de las ideas que giran en torno, las soluciones que giran en torno al desarrollo sostenible necesario para los pueblos de la Tierra. Hoy y en el futuro es imperante que ustedes se vuelvan colaboradores de esta meta. Esperemos que no sea en un futuro muy distante. Para los que laboramos dentro de estas instituciones de carácter internacional, estos ejercicios nos ofrecen una perspectiva del enfoque con el que la juventud observa, analiza y propone soluciones ante situaciones que parecían insoslayables y cuya continuidad hoy es inaceptable. Situaciones como el hambre y la pobreza que aún persisten en nuestros tiempos son las más arcaicas y a su vez complejas formas de afectación y limitación del ser humano, y particularmente su subsistencia hoy en día se debe específicamente a causas del actuar del mismo ser humano. Quiero hacer énfasis en el concepto primario que determina el trabajo de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, para la FAO. ¿Qué es la seguridad alimentaria? La seguridad alimentaria es cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias a fin de llevar una vida activa y sana. Este concepto engloba 4 dimensiones específicas. La primera, disponibilidad, que existan suficientes alimentos, que se produzcan suficientes alimentos para alimentar a toda la población del planeta. En este sentido, el reto es hacia el futuro. ¿Cómo producir suficientes alimentos de forma intensiva y sustentable, sin depredar al medio ambiente, para alimentar a cerca de 9.500 millones de personas que vamos a hacer para el 2050? La dimensión de acceso. Aquí es donde se encuentra el mayor problema. Este radica en el modelo económico actual que se basa en el aprovechamiento por unos cuantos de la oportunidad que brindan las desigualdades actuales. En el sentido del concepto de seguridad alimentaria, se refiere a la capacidad que tenemos unos sobre otros de poder adquirir o no los alimentos, ya sea por producirlos, acceso físico, o por poder comprarlos, acceso económico. Utilización. Esta otra dimensión que engloba el concepto de seguridad alimentaria se refiere a la utilización correcta, a la utilización biológica de los alimentos para nutrir al ser humano. Estabilidad. Esta última dimensión se refiere al papel sobre todo de las políticas públicas en base a que una población, un hogar o una persona deben tener acceso suficiente a alimentos adecuados en todo momento, es decir, que deben de existir las políticas adecuadas para poder mitigar o anular el riesgo de quedarse sin alimentos a consecuencia de crisis u otros factores de carácter físico, climático o de carácter económico, político o social. Dicho esto, voy a pasar a los datos que imperan actualmente y que dan un esbozo de nuestro escenario actual. Cabe señalar que en el mundo existen, por un lado, 795 millones de personas crónicamente subalimentadas. 795 millones de personas que padecen hambre. Mientras, por el otro lado, se produce suficiente comida para alimentar a 12.000 millones de personas, es decir, casi 5.000 millones de personas, más de las que habitamos actualmente en el planeta. Bajo esta situación, la coyuntura actual también nos advierte que ya no podemos producir más a costa de seguir arrebatando más terreno a los ecosistemas para aumentar de forma extensiva nuestra frontera agroproductiva, sobre todo
buscando satisfacer a un modelo consumista en donde se desperdicia una cantidad de alimentos aproximada a los 1.300 millones de toneladas al año. Como ejemplo, el desperdicio que realiza una persona al año en un país desarrollado va de los 95 a los 115 kilogramos, mientras que en los pobladores más pobres del planeta, que se encuentran principalmente en África subsahariana, en Asia meridional y sudoriental, desperdician una cantidad de 6 a 11 kilogramos de alimentos al año. Esto significa que cantidades enormes de los recursos que son empleados para la producción, agua, tierra, fertilizantes, combustibles, entre otros, se utilizan en vano. No solo eso, que también la fuerza del capital humano y social que se encarga de producirlos y distribuirlos es desperdiciada en vano, y peor aún, con un costo ambiental muy alto. ¿Qué deseo decirles con esta información? Básicamente que el hambre y la pobreza no son una fatalidad inevitable, que afecta a determinados países por ciertas circunstancias o a determinadas personas. Las causas del hambre son políticas. Su existencia depende de la respuesta a ciertas preguntas. ¿Quiénes controlan los recursos naturales que permiten la producción de la comida? ¿A quiénes benefician las políticas, ya sean estas agroalimentarias, sociales, laborales, educativas, entre otras? ¿Quiénes poseen las mejores tierras, los mejores espacios, las mejores tecnologías? ¿Quién obtiene las ganancias dentro de las cadenas de valor de la producción? En fin, hoy los alimentos son más una mercancía cuya función principal, que es alimentarnos, ha quedado en segundo plano por la función de generar ganancia al mejor costo, y por lo tanto, como un bien de consumo, quedan apartados de los que no tienen los recursos para adquirirlos, lo que se traduce en su inseguridad alimentaria, sobre todo por la carencia de acceso, principalmente de carácter económico. En el marco de las Naciones Unidas, como lo había mencionado ya el señor Jesús, Alto Comisionado de los Derechos Humanos, se está gestando una nueva agenda global que continuará con los objetivos del desarrollo del milenio, con la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio para el desarrollo sustentable, la agenda global post-2015. La nueva agenda parte del hecho de que se tiene que tomar medidas de forma práctica en torno a temas como pobreza, hambre, agua, recolecta de basura, educación y atención médica, basados en un desarrollo de una buena gobernanza, en instituciones que garanticen el Estado de Derecho, la libertad de expresión y la obligación de un gobierno transparente y responsable, cuya gestión se centre en la necesidad de un crecimiento inclusivo de todas las personas en todos los ámbitos. Es imperativo integrar los aspectos económicos, sociales y medioambientales del desarrollo sostenible, contemplados en la Declaración del Milenio, pero pasando de la visión o la simple locución a la acción, en lo que se refiere a promover patrones sostenibles de consumo y de producción, teniendo como base la gestión sostenible de los recursos naturales, del capital humano y del capital social. La principal meta dentro de la nueva agenda para nosotros en FAO es contribuir a que el mundo pueda erradicar el hambre y la pobreza extrema para el año 2030. En América Latina la fecha es 2025. Nuestra labor como FAO, como Agencia de Naciones Unidas, es buscar contribuir a que se generen mejores políticas públicas, es incidir en el cambio de mentalidad de las sociedades a través del conocimiento, a través de brindar asistencia técnica necesaria a las poblaciones y a los países en desarrollo. Pero más importante es que todas las personas sin distinción en este proceso de cambio, sin exclusiones, tengan acceso al conocimiento. El conocimiento al alcance de todos es vital, o mejor dicho, imprescindible para alcanzar el desarrollo sostenible de individuos dentro de un mismo planeta. Es importante señalar que dentro de los procesos de la Agenda Post-2015 se dará continuidad a estos objetivos de desarrollo del milenio y se tocarán puntos que han quedado flacos dentro del trabajo que se ha realizado en esta agenda. En la FAO se ha generado una agenda con 14 temas específicos, los cuales son seguridad alimentaria, derecho a la alimentación, nutrición, erradicación de la pobreza, incremento de la resiliencia de los más vulnerables, protección social, cambio climático, ecosistemas, biodiversidad genética, energía, pesca, acuicultura, protección de los océanos y mares, bosques y montañas, tierra, suelos,
agricultura sostenible, derechos de la tenencia de tierra y por supuesto el tema, repito, como muy importante, el tema del agua, como el instrumento principal no solo para la producción, sino para la vida misma. Y quiero finalizar retomando y haciendo énfasis en la siguiente cuestión, volverla a tocar, es muy importante. ¿Por qué si producimos alimento para 12,000 millones de personas, todavía existe hambre? Me permito citar al relator de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Oliver De Schutter. Abro la cita. El hambre es un problema político, es una cuestión de justicia social y políticas de redistribución adecuada en todos los ámbitos y en todos los temas. Cierro la cita. Reitero que es muy importante que todos seamos parte y tengamos un papel activo en cumplir estas metas y en cumplir estos compromisos. Señoras y señores delegados, colegas de Relaciones Internacionales y de otras disciplinas que nos acompañan el día de hoy, les deseo mucho éxito en este evento y en el desarrollo de su carrera profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Eduardo García Morales, oficial de programas de la representación de FAO en México. A continuación escucharemos el mensaje de la maestra Hazel Blackmore, académica del ITAM y directora ejecutiva de la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural, COMEXUS. Buenos días. A nombre del Instituto Tecnológico Autónomo de México, de su rector, el doctor Arturo Fernández, de su vicerrector, el doctor Alejandro Hernández, del director de la División de Estudios Internacionales, el doctor Rafael Fernández de Castro, y de toda la comunidad que la integra, quiero agradecer a la senadora Gabriela Cuevas Barrón por su hospitalidad esta mañana, igual que al senador Romero Hicks. Gracias, senadora, por su disposición y su apoyo a los jóvenes, por su buena responsabilidad dentro de esta Cámara Legislativa de Representación Federal con los temas internacionales. Senador Juan Carlos Romero Hicks, gracias por su compromiso y experiencia en los temas educativos y por recibir a estos jóvenes. Al licenciado Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y al licenciado Eduardo García Morales, oficial de programas en representación de la FAO en México. Gracias por su compromiso con los temas internacionales, el multilateralismo. Gracias también a Carlos Galina Pérez y a Leticia Gómez Peña por su invitación, por la invitación que me han hecho para representar al ITAM esta mañana en esta inauguración. Para mí es un día de mucho orgullo poder estar aquí desde el ámbito educativo. Creo que un ejercicio como esto no hace más que crear liderazgo en nuestros estudiantes y en nuestros jóvenes. El poder apoyar este tipo de modelos hace creer y crear líderes del mañana. El hecho de que jóvenes que tienen responsabilidades académicas y responsabilidades personales tomen parte de su tiempo libre para organizar un ejercicio de este tipo, hace que creen en ellos capacidades como organización, trabajo en equipo, que es sumamente importante para el mundo de mañana, respeto, adaptación y consenso. La responsabilidad internacional y la sensibilidad cultural son elementos importantes que cada individuo tendrá que poseer en la nueva era. No importa en qué ámbito profesional se desarrollen, como se ha mencionado antes esta mañana, las fronteras están cada vez más diluidas. El poder entender a mi vecino cercano y a mi vecino distante es importante. El hecho también de que haya una preparación previa para este modelo de todos los participantes significa no solo que los estudiantes tienen capacidad de estudio,
pero también que tienen una capacidad de análisis, que tienen una capacidad de apropiarse de un tema que puede ser ajeno como propio. Lo más importante, que tienen la capacidad de ponerse en los zapatos de otros, de pensar en los problemas de manera distinta, de manera diferente, y de aceptar que hay diferentes visiones y diferentes culturas. Estoy segura que ejercicios como estos van a ser o van a tener como resultado profesionistas y mexicanos responsables con sí mismos, con su entorno, con las instituciones en las que se comprometan y con su país. No quiero terminar este breve discurso sin felicitar a estos jóvenes que no solamente hoy tienen este modelo de Naciones Unidas del ITAM, sino también felicitarlos porque han concursado en una convocatoria hecha por la Universidad de Harvard y han ganado ser la quinta sede de este modelo de Naciones Unidas Nacional de Harvard versión Latinoamérica, que antes estuvo en Brasil, Perú y Argentina. Felicidades por este triunfo y felicidades por su esfuerzo. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Hazel Blackmore. A continuación, para dar por inaugurado este modelo de Naciones Unidas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAMUN 2015, tiene la palabra Carlos José Galina Pérez, secretario general de ITAMUN 2015. En nombre de la comunidad estudiantil del ITAM y del comité organizador de ITAMUN, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer nuevamente a los honorables miembros del Presidium que nos acompañan el día de hoy. Gracias por compartir sus valiosas experiencias con nosotros y en especial quiero agradecer a la senadora Gabriela Cuevas por todo su apoyo durante la organización de la edición número 18 de ITAMUN. En esta edición, ITAMUN alcanza la mayoría de edad. ITAMUN hoy es un modelo de Naciones Unidas, una escuela de democracia y hoy todos los que nos acompañan son sus alumnos. ITAMUN durante estos 3 días estará encargado de más de 200 delegados de diferentes universidades que debatirán temas tan amplios como el Estado Islámico o tan específicos como la tasa Tobin. Este año, ITAMUN coincide con la celebración de los 70 años de Naciones Unidas. Y si hay algo que reflejan los comités y los temas a debatir en estos días, es que el mundo no se encuentra en un lugar fácil. E independientemente de eso, Naciones Unidas está ahí. Lo que para muchos se ha convertido en un organismo multilateral con poco poder, para otros muchos es la clave para un futuro mejor. Sin embargo, es cierto que Naciones Unidas no puede emprender la tarea de construir un mundo compartido por sí sola. El mundo necesita de ciudadanos del mundo. Ciudadanos que todos los días se cuestionen qué hay más allá de nuestra zona de confort. Ciudadanos que estén dispuestos a entregarse a una causa como la educación, como lo probó Malala, o la construcción de una democracia funcional, como Aung San Suu Kyi en Myanmar. En una entrevista reciente, Hillary Clinton dijo que una vida que vale la pena se define por una aventura espiritual y un sentido de obligación con el mundo. Y creo que la meta de todos en algún momento de nuestras vidas debería ser preguntarnos qué obligación tenemos con el planeta. ¿Qué es lo que nos mueve? Luchar por garantizar la educación de las niñas en Medio Oriente, aunque nuestras vidas estén en riesgo, denunciar la falta de libertad de expresión y libertades políticas a través de cuentos y novelas, exhibir los males de los gobiernos, sus conflictos de interés y sus malas decisiones, cada uno desde una trinchera buscando hacer de este mundo un lugar mejor. Durante 3 días ustedes defenderán la posición de un país o de un secretario de gobierno. Se enfrentarán a ideas y conceptos que tal vez no irán de la mano con lo que creen que es lo correcto o lo que se debe de hacer. Y todo esto está bien. Está bien porque en este ejercicio descubrirán que uno de los mayores propósitos de Naciones Unidas no es terminar con las diferencias, no es eliminar el disenso. Su objetivo principal es hacer del mundo un lugar seguro para la diversidad. Hoy, más que nunca, tomemos la bandera de Naciones Unidas porque es lo que hoy necesitamos. Defensores de derechos humanos, mantenedores de la paz,
negociadores expertos. Cada uno de ustedes utilice lo que mejor hace y cada noche antes de dormir pregúntense qué hicieron hoy para hacer del mundo un lugar mejor. Itamun no pretende cambiar el mundo en 3 días. Itamun no pretende emitir resoluciones que analicen y propongan soluciones estructurales a problemas complejos. Pero Itamun sí pretende, y sé que lo va a lograr, hacerlos ver, como diría John F. Kennedy, que un hombre puede morir, las naciones pueden elevarse y caer, pero una idea vivirá para siempre. Es con esto que les pido a todos que se pongan de pie. Siendo las 9:02 del 27 de agosto del año en curso, declaro formalmente inaugurada la edición número 18 del Modelo de Naciones Unidas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Itamun 2015. Señoras y señores, finalmente me permito solicitar un fuerte aplauso para todos ustedes y para el comité organizador de Itamun 2015. A partir de este día se estarán iniciando las actividades. Ahora es momento de invitarlos